Hola, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase de alteraciones del sistema nervioso autónomo. Bueno, inicialmente vamos a recordar qué es este sistema nervioso, que también se lo llama sistema vegetativo. Es el encargado de inervar las estructuras involuntarias de nuestro cuerpo, como el corazón, el músculo liso, las glándulas. Recordemos que el músculo liso está distribuido en las paredes de los órganos y estructuras como el esófago, el estómago, los intestinos y los vasos sanguíneos. Este sistema nervioso se distribuye en todo el sistema nervioso central y el periférico. Tiene dos partes importantes, la parte simpática y por otro lado la parasimpática. Recordemos que el sistema simpático prepara el cuerpo para una urgencia. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos periféricos, aumenta la tensión arterial. Todo esto origina una redistribución de la sangre de manera que sale de la piel e intestino y se dirige al cerebro, al corazón y al músculo esquelético. El parasimpático tiene una función opuesta, que es la de conservar y restaurar la energía. Por ejemplo, baja la frecuencia cardíaca, aumenta la peristalsis del intestino y otras acciones más que vamos a ver más adelante. Ambos, el simpático y el parasimpático, tienen fibras nerviosas aferentes y eferentes. Entonces, dijimos que el sistema nervioso autónomo controla la digestión, la respiración, la temperatura, metabolismo, sudoración, secreción, y de esta forma mantiene la homeostasis junto con el sistema endocrino y el hipotálamo. Como vemos, tiene funciones viscerales y tienen funciones opuestas en casi todos los efectores, y de esta forma realizan un equilibrio o un balance dinámico. Ahí ven en el gráfico el sistema simpático es el que está preparado para la huida y el estrés, y el parasimpático para el descanso y la digestión. Bueno, como dijimos, tienen funciones opuestas. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, las pupilas, el simpático dilata, los bronquios se dilatan, el corazón late más rápido. Pensemos cuando estamos ante una agresión, que necesitamos ver mejor, con las pupilas dilatadas, tenemos que estar más oxigenados, tiene que haber taquicardia para eso. Se produce una vasoconstricción abajo en las arteriolas de piel y mucosa con el simpático para que llegue más sangre, como dijimos, al corazón, el cerebro, los músculos. Y por el otro lado, las funciones del parasimpático son opuestas. Bueno, las pueden ir viendo ahí. Bueno, ¿qué pasa con el sistema nervioso autónomo y el envejecimiento? Vamos a ver algunos ejemplos. Con el correr de los años, las actividades del parasimpático disminuyen y aumentan las del tono simpático. Esto lo vemos, por ejemplo, en las personas mayores que contribuye a aumentar la resistencia vascular sistémica por estos efectos. Existe una menor capacidad de los varoreceptores del arco aórtico y del seno carotídeo para traducir los cambios en la presión arterial. Recordemos que los varoreceptores son receptores de presión y se encuentran localizados en las paredes de la arteria carotídea común, en el seno carotídeo, en la aorta, en el callado aórtico. Y estos varoreceptores disminuyen la sensibilidad y la rapidez de la respuesta de estos varoreceptores con el correr del tiempo. También con el envejecimiento vemos que existe una mayor hipotensión postural y postprandial, que esto sumado a la disminución de la actividad refleja de los varoreceptores favorece la depresión del nódulo sinusal y favorece la aparición del síndrome del seno carotídeo y de síncopes. La persona mayor también responde en menor medida a la taquicardia en respuesta a la hipoxemia, a la hipercamia y la acidosis respiratoria debido a la alteración de los quimioreceptores. Bueno, ¿qué es la disautonomía? Es un trastorno que refleja la pérdida del equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Digamos que si una de estas partes se va
a presentar en defecto o en disminución, la otra va a estar, se va a presentar en exceso. Puede haber un extenso espectro de manifestaciones clínicas. Esto van a depender de varios factores, de los órganos comprometidos, de esta alteración o este equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático. Y también va a depender de los factores o patologías que causen este trastorno. La característica principal de todas estas alteraciones suele ser la aparición de hipotensión postural u ortostática, como vamos a ver más adelante. Clínicamente se caracteriza por presentar síntomas que orientan a una disfunción del sistema parasimpático o una disfunción selectiva del simpático. Por ejemplo, la persona puede tener síntomas de origen parasimpático como impotencia sexual, síntomas gastrointestinales, urinarios y oculares, o puede tener sintomatología selectiva del simpático como incapacidad para mantener la normotensión, contracción de la gravedad, taquicardia, presentar poliuria nocturna, sudoración y algunas otras más. Las disautonomías, estas afecciones del sistema nervioso autónomo, las podemos clasificar en primarias o secundarias. Las primarias se dan por un grupo de enfermedades neurovegetativas en que las neuronas autonómicas centrales o periféricas, o ambas, degeneran y mueren. Eso lo podemos ver en algunas enfermedades como en la falla autonómica pura, en la enfermedad de Parkinson, en la atrofia multisistémica, etc. Y las disautonomías secundarias aparecen son resultado de una enfermedad que afecta a las fibras autonómicas de forma secundaria. Me quedo medio descentrada la foto, la diapositiva esta, pero bueno, se entiende. Las disautonomías más frecuentes en la persona mayor son la hipotensión ortostática postural, la hipersensibilidad del seno carotídeo. Estas dos son muy importantes porque, como vemos en las clases previas, causan caídas, y la desregulación de la temperatura corporal. De esta última no vamos a hablar hoy, pero sepamos que está demostrado que durante los periodos de temperaturas extremas, o mucho frío o calor, aumentan en las personas mayores la morbilidad y la mortalidad, ya sea por hipotermia o por hipertermia. Y esto está regulado por el sistema nervioso autónomo. Bueno, para ir entrando en tema, recordemos, ¿de qué depende el control de la tensión arterial en condiciones normales? Esto depende de varios factores. No solamente de la efectividad del sistema nervioso autónomo, que por supuesto depende de ello, también de la morfología del corazón y de los vasos, del gasto cardíaco, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del estado del volumen circulante y del volumen del retorno venoso. Hay alteraciones que predisponen en la persona mayor para la aparición de hipotensión ortostática. Estos son un gasto cardíaco disminuido que aparece con la edad. La aorta y los grandes vasos presentan rigidez y deformación en sus paredes. Funcionalmente se produce una disminución de la actividad de renina-angiotensina-aldosterona. Suele haber un menor volumen circulante en la persona mayor. Y en los varoreceptores va a existir una lentitud y retraso en la respuesta de estos. ¿Cómo es el control de la tensión arterial con la bipedestación en situaciones de normalidad? Digamos, ¿qué es lo que pasa cuando uno cambia de decúbito dorsal a la posición de pie? Bueno, como ven a la izquierda hay un desplazamiento de sangre, que está sobre todo en la parte superior del cuerpo, donde hay un desplazamiento se movilizan 300 o 700 mililitros de sangre desde la cabeza, el tórax y los miembros superiores hacia el abdomen y los miembros inferiores. Este movimiento hace que haya una disminución del retorno venoso y va a originar una disminución del volumen sistólico y consecuentemente una disminución de la tensión arterial. Entonces ya vemos acá a la derecha que hay una modificación de la presión arterial en el gráfico de la derecha.
Esto va a estimular, esto va a hacer que los varoreceptores del arco aórtico y carotídeos, sobre todo, al percibir esta baja de tensión arterial, se activen. Al activarse van a enviar señales a través de los nervios neumogástricos y glosofaringeo al núcleo del tracto solitario que queda en el bulbo raquídeo y van a activar el centro vasomotor. La activación de este centro vasomotor va a producir dos acciones. Por un lado van a estimular el sistema nervioso simpático, el cual va a aumentar la contractilidad miocárdica y va a aumentar la resistencia periférica por vasoconstricción, y por otro lado, este centro vasomotor va a inhibir al núcleo dorsal del vago, que es la vía eferente parasimpática, o sea, por sobre estas neuronas parasimpáticas, y va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca. Estas dos acciones, la medida polisimpático, que va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a actuar sobre la resistencia periférica, más el aumento de la frecuencia cardíaca, va a aumentar la perfusión cerebral. Ese es el objetivo que tiene. Y va a aumentar la tensión arterial. Bueno, todo esto es para que hablemos un poco de la hipotensión ortostática en el adulto mayor, la persona mayor. Bueno, ¿qué es la hipotensión ortostática? Es una caída de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio y o una caída de 10 milímetros de mercurio o más en la presión arterial diastólica en los primeros 3 minutos de bipedestasia. Recordemos que, como lo dije al principio, y lo vimos en clases pasadas, la hipotensión ortostática representa un factor intrínseco de caídas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar hipotensión ortostática? La edad aumentada, tener años, cuanto más años tiene más riesgo. La hipotensión ortostática sintomática aproximadamente se da un 15% entre los 15 y los 69 años, y hay un 26% mayores de 85 años. Tener hipertensión también es un factor de riesgo, por lo que vamos a ver más adelante. Las personas mayores frágiles también tienen mayor riesgo de hipertensión ortostática. Se da un 50%, lo tienen un 50% de las personas en la residencia de adultos mayores, si lo comparamos con el 6,4% que tienen las personas mayores de la comunidad. Tener insuficiencia venosa también es un factor de riesgo para padecerla. Bueno, la etiología de esta hipotensión ortostática, podemos hablar que tiene un origen neurogénico y no neurogénico. El origen neurogénico se expresa como consecuencia de la vasoconstricción producida por la liberación inadecuada de norepinefrina de las neuronas simpáticas, que generan un aumento inadecuado de la frecuencia cardíaca al cambiar de posición. Las de origen neurogénico pueden ser por neuropatías periféricas, que son más frecuentes que las que siguen, que son por enfermedad del sistema nervioso central. Y también las podemos clasificar como de origen no neurogénico, que son las más frecuentes si los comparamos con las de origen neurogénico. Bueno, la etiología de la de origen neurogénico. Si pensamos en neuropatías periféricas, tenemos que pensar en la diabetes, que es la más frecuente, en la amiloidosis, neuropatías inflamatorias crónicas, también lo dan, la deficiencia de vitamina B12 y folatos. También pueden darse por las de origen neurogénico por enfermedad del sistema nervioso central, como la idiopática por degeneración del centro vasomotor. En la enfermedad de Parkinson también se ve, en la demencia por cuerpo de Lewy se ve, la atrofia multisistémica, que previamente se llamaba enfermedad de Scheidt-Drager, por la falla autonómica pura y por infartos cerebrales múltiples. Les puse en azul un llamado para que recordemos que estas enfermedades de Parkinson, la de cuerpo de Lewy y la atrofia multisistémica, pertenecen a las sinucleinopatías.
Esto lo vimos en la clase de demencias, cuando vimos la demencia por cuerpo de Lewy. Recordemos que estas patologías son un grupo de enfermedades neurodegenerativas que se caracterizan por la acumulación anormal de alfa-sinucleína insoluble en neuronas y células gliales. De esta forma, al afectar al sistema nervioso autónomo, van a producir estas patologías, ¿no? Recordemos también que en las sinucleopatías, en estas que acabamos de mencionar recién, los síntomas disautonómicos pueden ocurrir antes de la disfunción motora. Esto pasa particularmente con la atrofia multisistémica y la enfermedad de Parkinson. La hipotensión ortostática de origen no neurogénico, que son las más frecuentes, se pueden dar por hipovolemia. Esto sucede en la deshidratación, si tienen una persona mayor que tenga diarrea, vómitos, hemorragias, en los golpes de calor. Pueden ser por una falla en la bomba cardíaca también, por la acumulación de sangre venosa, por fármacos. Se suele dar con fármacos antihipertensivos y frecuentemente con los diuréticos, que estos disminuyen el volumen total, con los simpaticolíticos, por ejemplo el atenolol, con vasodilatadores como los nitritos. Y también se puede dar con drogas que tienen hipotensión como reacción adversa. Esto lo podemos ver en los antidepresivos, particularmente en los antidepresivos tricíclicos, los antiparkinsonianos, la levodopa, seligilina, viperideno, etc. Los antipsicóticos, fenotiazina, clozapina, etc. En los depresores del sistema nervioso central, como la morfina, el fenobarbital y el alcohol. Esto lo vimos en la clase de farmacología, si recuerdan. Y hay que mencionar también que los antidepresivos y los sedantes actúan por interferencia con los reflejos de los vasoreceptores también. ¿Cómo es la clínica de la hipotensión ortostática? Sepamos que puede presentarse en forma sintomática o asintomática. La clínica deriva de la hipoperfusión tisular secundaria al bajo gasto, especialmente de la isquemia cerebral transitoria acompañante, a partir de los síntomas asociados a las posibles etiologías que originan el cuadro. Recordemos o sepamos que la hipotensión ortostática puede complicar otras comorbilidades que va a tener la persona mayor. Por ejemplo, en personas mayores con cardiopatía, el bajo gasto cardíaco y la taquicardia refleja que va a provocar la hipotensión ortostática puede presentar una angina de pecho. ¿Cuáles son los síntomas o signos de presentación de la hipotensión ortostática? Puede haber sensación de mareo, inestabilidad, vértigo con el cambio de posición, marcha vacilante, pérdida de conocimiento, caídas a repetición, confusión mental o visión borrosa. Recordemos que los síntomas se dan por baja perfusión cerebral. Entonces, ¿esto cuándo lo vamos a ver con más frecuencia? Por ejemplo, a la mañana, cuando la persona se levanta de la cama. También en las personas mayores lo podemos ver de noche, si se levantan varias veces a orinar, que suele pasar con frecuencia en esta población. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipotensión ortostática? Vamos a hacer una historia clínica detallada y un examen físico. En la historia clínica detallada, ¿qué es lo importante? Hay que buscar primero antecedentes familiares, como siempre, ver si en la familia hubo parientes con patología vegetativa, que hayan tenido parkinsonismo, que pueden dar esta hipotensión ortostática y las otras afecciones que ya mencionamos previamente. En los antecedentes personales vamos a evaluar la historia de caídas. Recordemos que muchas veces van a venir porque se caen estos pacientes y nosotros vamos a tener que llegar al diagnóstico de por qué sucedió esto, por qué se mueven poco, si tienen dependencia funcional. Vamos a buscar antecedentes patológicos de cardiopatías, de alcoholismo, de enfermedad neurológica, de neuropatía periférica, porque pueden causar esta hipotensión ortostática. Vamos a hacer una revisión de los fármacos que toma, por lo que dijimos previamente, que hay algunos que predisponen la aparición de esta afección.
vamos a interrogar sobre los síntomas, los derivados de la hipotensión ortostática, como los que dijimos previamente, mareos, desmayos, confusión, etc. Vamos a ver si tiene otros síntomas de disfunción autonómica o vegetativa, como el estreñimiento, la incontinencia de orina, la disminución de la sudoración, la disfunción eréctil y otros más. Vamos a buscar síntomas o situaciones que modifican los síntomas. Si aparece postprandial, con el calor, con la maniobra de Valsalva. Y vamos a interrogar síntomas derivados de la patología sistémica. Bueno, con el examen físico, obviamente vamos a hacer un examen físico detallado, pero al tomar la tensión en decúbito y 3 minutos después de la bipedestación vamos a obtener el diagnóstico. Ya que si esta prueba es positiva, vamos a hacerlo. Entonces, a los 3 minutos va a haber una caída de 20 milímetros en la presión arterial sistólica o de 10 en la diastólica, como dice la definición. En realidad nosotros debemos tomarle a todas las personas mayores la tensión arterial en decúbito y a los 3 minutos de bipedestación, porque así vamos a encontrar muchas hipotensiones ortostáticas. Algunas personas, algunos pacientes no van a tener síntomas, pero se la podemos diagnosticar. Y otras veces vamos a poder encontrar que estos síntomas, o algunos síntomas que los pacientes no entendían por qué los tenían, pueden ser por esto. O sea, la TA, tomémosla de las dos formas siempre. Existe un algoritmo diagnóstico que se podría utilizar. Le tomamos la TA primero en decúbito, después a los 3 minutos, una vez que el paciente se sentó, se paró. Vemos si tiene una caída de 20 milímetros de la presión arterial sistólica y o 10 de la diastólica. Si no lo tiene, no tiene hipotensión ortostática. Miramos a la derecha. Si lo tiene, ya hacemos el diagnóstico de hipotensión ortostática. Y nos preguntamos si existe disfunción vegetativa en otros órganos, ¿no? Si la respuesta es afirmativa, nos tenemos que preguntar si la disfunción es secundaria a otro proceso. Por ejemplo, si la pregunta sí, puede ser una disfunción secundaria como la diabetes, que es muy frecuente. Recordemos que los pacientes tienen con frecuencia disautonomías. Y podríamos pensar que esa es la causa. Si no hay una disfunción secundaria, podemos pensar en las causas primarias que mencionamos antes. El síndrome de Schaefer, el Parkinson, la demencia por cuerpo de Lewy y algunas otras más. Si no existe una disfunción vegetativa, que es secundaria a otro proceso, tenemos que investigar abajo a la izquierda, ¿no? Las posibles causas de hipovolemia o de fallo vascular, que pueden ser la hipotensión farmacológica, que es muy importante y muy frecuente en la persona mayor, la endocrinológica y por alteraciones somáticas. En el tratamiento de la hipotensión ortostática, el objetivo es mejorar la perfusión cerebral. La educación de la persona mayor debe ser considerada como uno de los factores más importantes. Es importante que charlemos con el paciente, que le informemos que en general no existe cura, que los síntomas pueden variar día a día y que el plan de tratamiento se va a basar en la frecuencia y severidad de los episodios. Las estrategias de cuidado individualizadas más convenientes incluyen una combinación de estrategias que son entre el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Los no farmacológicos son las primeras que debemos aplicar. Estas medidas no farmacológicas consisten en evitar situaciones que puedan favorecer la aparición de la hipotensión ortostática. Debemos decirle al paciente que no debe realizar cambios bruscos posturales al incorporarse de la cama a la silla. Se debe incorporar en 2 movimientos. Primero debe sentarse y después de unos minutos se tiene que parar.
tenemos que retirar los fármacos o disminuir la dosis de los que puedan favorecer la precipitación de esta afección. Tenemos que corregir factores que reducen el volumen circulante como la anemia o la deshidratación. Se pueden utilizar fajas abdominales. Esta se la recomienda debido a que la mayor parte de la acumulación venosa al estar acostado se produce en el abdomen. Y es importante remarcar que no está comprobado que las medias de compresión elástica en las piernas sirvan. Ya no se utilizaba mucho tiempo, pero es dudosa la efectividad y aparte son muy incómodas. También podemos indicarle a las personas que presenten esta afección que eleven la cabecera de la cama a unos 20 grados. Esto se comprobó que redujo los episodios de hipotensión ortostática durante el día porque favorece el incremento del tono vasomotor. Después, medidas más generales incluyen evitar ambientes calurosos, bebidas y alimentos calientes, ya que esto reduce la vasodilatación y que puede exacerbar la hipotensión, ¿no? Además, se recomienda realizar comidas pequeñas y frecuentes, reducir la cantidad de carbohidratos y evitar bebidas alcohólicas, para que no haya una redistribución del flujo sanguíneo, ¿no? Es recomendable que realicen actividades físicas para evitar el desacondicionamiento y mejorar el estatus funcional. También algunos recomiendan utilizar cafeína, ya que esta merma la secreción de péptidos vasodilatadores intestinales y bloquea los receptores de adenosina, que actúan como vasodilatadores en todos los órganos, a excepción del riñón, y que produce vasoconstricción, ¿no? O sea, la cafeína termina produciendo una vasoconstricción que favorece la hipotensión ortostática. El tratamiento farmacológico se utilizan estas 3 drogas. La más importante es la fludrocortisona, que es la más utilizada, que actúa expandiendo el volumen de sangre y a su vez incrementa la sensibilidad vascular de los receptores alfa-adrenérgicos. Las otras dos también se utilizan, pero en menor escala. Bueno, vamos a pasar al otro tema que toca en el día de hoy, lo vamos a ver más corto, que es el de las disautonomías, que es la hipersensibilidad del reflejo del seno carotídeo. A esta afección se la define como el aumento exagerado de la respuesta del seno carotídeo ante maniobras de estímulos mecánicos de presión externa. Estos estímulos pueden ser el simple roce de la ropa ajustada en el cuello, los hombres cuando se afeitan, y a veces girar la cabeza de un lado hacia el otro puede desencadenar. Esto se genera por presión sobre los receptores del seno carotídeo, y esta presión se cree que es consecuencia de un procesamiento normal en el sistema nervioso central de la información recibida de las aferencias varoreceptores del cuello, que junto con el aumento de la hipersensibilidad de estos varoreceptores, mediada por la deformación anatómica y la rigidez vascular. Generalmente se la califica por una disminución en la frecuencia cardíaca o una disminución en la tensión arterial, posterior al masaje del seno. Se asocia en la persona mayor con aumento de la movilidad, incluyendo caídas, fracturas y lesiones en la cabeza. Muy importante como la otra porque son un factor intrínseco de caída, como lo vimos en las clases pasadas. Su prevalencia aumenta con la edad, vemos que está en 2,4% en personas de 60 años, 9,1% a los 70 y 20,7% en la octava década de la vida. O sea, al igual que la hipotensión ortostática, la edad es un factor de riesgo importante. Existen 3 tipos de hipersensibilidad del reflejo del seno carotídeo: el cardioinhibidor, que cursa con una asistolia de más de 3 segundos de duración; el vasopresor, que se caracteriza por una disminución superior a los 50 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica;
y la forma mixta que cursa con una respuesta cardioinhibitoria y vasopresora tras el masaje del carotidio. ¿Qué síntomas pueden tener? Mareos, cuadros sincopales o presincopales. Se dice que cuando se acompaña de síncope o presíncope se denomina síndrome del seno carotídeo. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.